Los extraterrestres. Abordar este tema, que es algo complejo y no es tan fácil de tratar, es algo complicado, pero sin embargo voy a tratar de dar una mirada, mostrar algunos aspectos relacionados con este fenómeno de los ovnis y los extraterrestres. Una de las cosas que he observado es que en general la humanidad se niega a creer en los extraterrestres y, digamos, aducen muchos argumentos para, digamos, no creer o ser muy escépticos sobre este tema. Y más en nuestro país, que somos una cultura bastante conservadora, bastante cerrada, comparado con otras culturas. Las personas, digamos, escépticas, que no creen en estos fenómenos, en esta realidad, son los extraterrestres, eh, tienen varios argumentos con los cuales se defienden de tener o justifican esa posición. Una de ellas es que uno escucha decir, si los extraterrestres existieran, ¿por qué las autoridades, los gobiernos, digamos, potencias como Estados Unidos, los rusos, los chinos, ¿por qué no han dicho nada? ¿Por qué no han hecho oficial esa información? ¿Por qué no las grandes iglesias como la católica, el Vaticano, el Papa y sus autoridades no se han manifestado al respecto? ¿Por qué no lo han hecho oficial si eso es cierto? ¿Por qué los medios de comunicación tampoco lo han informado? ¿Por qué el mundo científico no se pronuncia al respecto? Y cuando se pronuncia es casualmente para dejar un gran interrogante sobre este tema o para negarlo. Digamos que esa es una de las maneras mediante las cuales se dice el por qué no se cree en este fenómeno. El otro obedece, otro argumento obedece en el sentido de que la gente dice, yo no he visto la primera nave, yo no he visto ningún extraterrestre, yo no he visto que lleguen a un lugar o a una plaza muy visible, ¿sí? O a una ciudad donde se hagan muy notorios. Porque si existieran, pues eh, ya se hubieran manifestado. ¿Y por qué yo nunca los he visto? Luego, quienes argumentan eso dicen, hasta no ver, no creer. Y obviamente se les olvida en el caso de estas personas que el ser humano desde hace mucho tiempo dejó de ver hacia las estrellas, dejó de lanzar su mirada hacia las estrellas. Muy pocas personas ve uno que miran hacia el cielo, que en una noche donde se pueda observar algo, aunque en las ciudades es muy difícil,
por la luminosidad y la contaminación. Sin embargo, las personas no miran. Aún estén en campos aislados donde estos tipos de la luz, estos problemas de la luz y la contaminación no afecten y se pueda mirar el cielo de manera clara en una noche despejada. Otro argumento es, no, eso es ciencia ficción. Eso es lo que uno ve en las películas de Hollywood. Star Trek, por ejemplo, ¿cierto? Odisea 2001. Y así hay cantidad de películas. Dice, eso es ciencia ficción. Y hay otro grupo de personas que sencillamente dicen, ¿sabe qué? A mí no me interesa ese tema. Si existen o no existen, ese no es mi problema. Ni estoy interesado en saber. Y efectivamente, no les interesa. Entonces, digamos que el ser humano es muy escéptico en general a esta información. Y obvio, eso tiene su explicación. Que más adelante trataré de explicarla. Ahora, lo cierto es que desde el comienzo, desde antes de que apareciera el ser humano, desde antes del comienzo de la humanidad, los extraterrestres ya estaban en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, ya estaban. Y digamos, con la aparición de las primeras culturas, como la Sumeria, se ve que ellos registran a través de sus petroglifos, de sus jeroglíficos, de sus escritos y de sus tradiciones, ya hablan y describen, digamos, ese contacto, esas vivencias que tuvieron con los extraterrestres, a los cuales llamaban Dios o dioses. Lo mismo pasó con los egipcios, digamos, hablando solo aquí de Occidente, porque en Oriente sucede lo mismo. Y ya viniéndonos un poco más en el tiempo hacia acá, culturas ancestrales indígenas, como los indios Hopi en Norteamérica, como los mayas en Centroamérica y como los incas en Sudamérica, de igual manera a través de sus tradiciones, a través de sus escritos y a través de toda su historia, de su arquitectura y del conocimiento que expresaban, era claro que tenían contacto con los extraterrestres. Y al igual que los sumerios, los egipcios, ellos le llamaron dioses, sus creadores. Y ellos, digamos, no solo hablaban de sus dioses
como una aparición o que se manifestaban en ciertos momentos, sino que en todas estas culturas muestran claramente que estos dioses, estos extraterrestres, estos alienígenas ancestrales convivían con ellos, convivieron por mucho tiempo con ellos. El problema es que todo esto que es historia, y es una historia real, de experiencias reales que tuvieron estos pueblos ancestrales con los extraterrestres, los que siempre han controlado este mundo, este es uno de los conocimientos que le han negado a la humanidad. Y entonces convirtieron todas estas experiencias de estos pueblos ancestrales en mitos, en mitologías. Y digamos que para el resto de la humanidad, de ahí en adelante, se enseñaba como eso, como mito. Y por lo tanto, lo que se decía y se enseñaba no solo en los colegios, en las universidades, en los tratados de libros, ya sea de antropología o de historia, se decía que estos seres, que toda esta mitología fue creada por estas culturas para buscar una explicación acerca de la creación y acerca de su propia creación, del por qué estaban aquí. Y entonces, que en sus fantasías e imaginación habían creado estos mitos, lo cual no es cierto. Si nos venimos un poco más hacia acá, vemos que los grandes artistas siempre en sus obras retrataban algún tipo de experiencia que tenía que ver con los extraterrestres. Muchos de ellos en sus pinturas y en sus grabados dejaron plasmados este tipo de fenómenos. Cuadros donde se observan claramente dibujadas naves. Estamos hablando de pinturas de hace 2, 3, 4 siglos hacia atrás. Y digamos que muchos, ya en el siglo XIX y XX, muchos investigadores, muchos científicos que empezaron a desarrollar tecnologías que eran de desconocimiento para la humanidad, empezaron a dar parte de su explicación de por qué ese conocimiento, digamos, a una información que de alguna manera le llegaba, o de algunos encuentros o contactos con extraterrestres. Por ejemplo, Tesla, que para mí tal vez es el científico más grande que ha dado la humanidad. Y digamos ya en el siglo XX, cuando empiezan ya el desarrollo tecnológico y las cámaras de fotografía
y de video, y ya empiezan a plasmarse en estas, eh, en estos artefactos imágenes de ciertos fenómenos que no se pueden explicar o que el común de la gente no lo podía explicar. Empiezan a dejar testimonio de que algo está pasando. Y digamos que luego con el desarrollo dentro de estos mismos instrumentos o aparatos de tecnología como los telescopios, que cada vez se van perfeccionando más, e inclusive a nivel casero ya se encuentran telescopios con una buena nivel de resolución y con un buen zoom. Y quienes se dedican a esto, a la astronomía, empiezan también a observar fenómenos en el cielo. Y empiezan a dejar consignado esta información. Y posteriormente, con el desarrollo del Internet, esta información ya se viraliza, porque la gente que logra tomar fotos o videos o entrevistar a personas que han tenido algún tipo de experiencia, ya los plasman en sus canales y la gente ya se empieza a enterar de este fenómeno. Pero a pesar de todo esto, la gente en general sigue siendo escéptica, porque se sostienen tal vez en lo que ya notaba, que si los extraterrestres existen y son civilizaciones avanzadas con una tecnología también muy avanzada, pues si ellos existieran dentro de la mente nuestra humana, que es negativa, violenta, dominante, dicen, ¿y por qué no han llegado acá y se toman este planeta y nos esclavizan? O si no son tan malos, ¿por qué no se han manifestado y vienen con todo ese desarrollo y conocimiento y le ayudan a la humanidad? ¿Y por qué las grandes potencias, los grandes líderes a nivel mundial, las grandes organizaciones, los grandes medios de comunicación no dicen nada? Y obviamente todo esto tiene una explicación que la iremos desarrollando en un siguiente video.